Hola, esta es la práctica 9 de la serie de videos para aprender electricidad y electrónica industrial. En este video analizaremos el circuito de inversión de giro para un motor trifásico. Veamos el circuito en su representación desarrollada, recordando que una representación desarrollada se caracteriza por tener por una parte el circuito de potencia y por otra parte el circuito de control. Lo primero que vamos a hacer es identificar los dispositivos que componen a este circuito, iniciando por el interruptor automático, también conocido como interruptor termomagnético o guardamotor. Este dispositivo es de 3 fases, es decir, que podemos proteger las 3 fases de nuestro circuito de potencia. Sin embargo, también utilizaremos un interruptor automático de una sola fase para proteger nuestro circuito de control. Es este. Posteriormente podemos identificar el contacto principal número 1, etiquetado como KM1, sus contactos asociados, iniciando con los 3 contactos principales asociados a él, que estarán del lado del circuito de potencia, y otros 2 contactos asociados a él, pero auxiliares, que estarán trabajando en el circuito de control. Identificamos también el contactor principal número 2, etiquetado como KM2, y sus contactos asociados a él, los principales estarán trabajando del lado del circuito de potencia y los auxiliares del lado del circuito de control. Todos los bloques auxiliares asociados a cada contactor es uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado. También tenemos como dispositivo de protección un relé térmico que estará asociado a los contactos, protegiendo así el motor ante cualquier incremento de temperatura. También podemos identificar los botones pulsadores para marcha. El botón pulsador M1 servirá para dar marcha a la derecha y el botón pulsador M2 servirá para dar marcha a la izquierda. También tenemos un botón pulsador normalmente cerrado que servirá como botón de paro. Una vez teniendo identificados los elementos, podemos enlistarlos. Tenemos un interruptor automático de 3 fases, uno de una fase, 2 contactores, 2 bloques de contactos auxiliares, ya que los contactores únicamente tienen 3 contactos principales. Nosotros necesitamos más de 3 contactos principales, por lo tanto, añadiremos bloques de contactos auxiliares a cada uno de los contactores. También utilizaremos un relé térmico, 2 botones pulsadores normalmente abiertos para dar marcha tanto a la izquierda como a la derecha y un pulsador normalmente cerrado que será utilizado como botón de paro. Entonces, este es nuestro circuito. Tenemos el circuito de potencia y el circuito de control. Vamos a analizar cómo funciona. Este circuito se parece mucho al que realizamos en una práctica anterior, donde teníamos que encender 2 lámparas piloto de manera excluyente, es decir, podíamos encender una lámpara, pero no podíamos encender la otra lámpara sin antes apagar la primera. Algo así funciona el circuito de control para la inversión de giro en un motor trifásico. Lo que se hace es que se acciona un contactor permitiendo el flujo de corriente a través de él, haciendo que el motor gire en un sentido, por ejemplo, a la derecha, pero no puedes inmediatamente girar a la izquierda porque además de que esto puede dañar al motor, no es muy seguro. Entonces lo que se tiene que hacer es presionar el botón de paro y entonces así hacer el cambio de giro. Se recomienda que el cambio de giro se haga una vez que el motor frenó por completo. Entonces, vamos a identificar primero las líneas de alimentación, que son las que se encuentran en la parte superior. Tenemos 3 líneas que son de 220 volts entre cada línea y de 120 volts de la línea al neutro. Para energizar nuestro circuito de potencia utilizaremos las 3 líneas, pero para nuestro circuito de control utilizaremos la línea 1, aunque puede ser cualquiera de las líneas, y el neutro, ya que nuestro circuito de control
estará trabajando a 120 volts de corriente alterna. Para que nuestro circuito trabaje, tenemos que accionar los interruptores automáticos, es decir, hacer que sus contactos estén cerrados, ya que estos se abrirán únicamente cuando el circuito presente anomalías en su funcionamiento. Entonces, vamos a cerrar estos contactos normalmente abiertos, de manera que la corriente pueda fluir con normalidad a través de ellos. Va a fluir así entonces la corriente y aquí por ejemplo se va a topar aquí ya no puede avanzar la corriente porque los contactos de los dos contactores están abiertos, entonces no puede avanzar hacia ningún lugar. Sin embargo, aquí como el botón de paro es un botón normalmente cerrado, sí podría avanzar, asimismo en estos contactos normalmente cerrados de cada uno de los contactores. Sin embargo, la corriente se detiene hasta este punto, esperando que cualquiera de los botones pulsadores pues se cierre y así pues energice cualquiera de las bobinas. Vamos a iniciar haciendo la demostración de cómo funcionaría si se presiona el botón de marcha 1, que es el que hace la marcha hacia la derecha. Entonces, cerramos este contacto que es normalmente abierto. Cerrándolo, se permite el flujo de corriente a través de ese contacto, es decir, que se energiza la primer bobina o la bobina del primer contactor. Una vez energizándose esta bobina, todos los contactos asociados a él van a conmutar, es decir, los contactos normalmente abiertos se van a cerrar y los contactos normalmente cerrados se van a abrir. De esta manera, la corriente ahora sí va a fluir a través de estos contactos y va a llegar hasta el motor. Y también este contacto se va a abrir, se va a cerrar, permitiendo así que funcione como el enclavamiento que ya hemos visto anteriormente, y no importa si el botón pulsador se mantiene presionado o no se mantiene presionado, esta configuración hace que la bobina siempre esté energizada hasta que se presione el botón de paro. Sin embargo, aquí, como el contacto era normalmente cerrado, al conmutar se volvió normalmente abierto. Esto sirve para asegurar que la corriente no fluya a través de este contacto y no vayan a accionarse o a conmutar los contactos del segundo contactor, porque eso ocasionaría que esté girando a la derecha y de pronto lo quiera girar de golpe hacia la izquierda, y eso es algo que queremos evitar. Entonces, teniendo esto, la corriente va a fluir, como ya lo mencioné, a través de estos contactos normalmente abiertos del contacto principal número 1, energizando hacia el motor y haciendo que gire hacia la derecha. Este giro hacia la derecha se va a interrumpir únicamente cuando presionemos el botón de paro o cuando alguno de los interruptores se accione. Sin embargo, esto ocurrirá solamente ante un incremento de corriente o de temperatura, como ya lo mencioné. También puede interrumpirse si el relé térmico excede el límite de temperatura aceptado. Entonces, si presionáramos el botón de paro, lo que va a hacer es que se va a desenergizar nuestro circuito de control. Como se va a desenergizar este contacto normal, esta bobina, del contacto principal, los contactos normalmente abiertos a él van a regresar a su estado original, es decir, se van a abrir. Por lo tanto, se va a impedir el flujo de corriente a través de ellos y se va a desenergizar el motor. Entonces ahí ya apagamos nuestro circuito, ya desenergizamos al motor y va a empezar a frenarse. Una vez que nuestro motor se frenó, ahora sí podemos darle giro o marcha hacia el otro sentido. Por ejemplo, si queremos si estábamos girando el motor hacia el lado derecho, lo paramos y ahora queremos girarlo hacia el lado izquierdo, pues tendríamos que presionar el botón de marcha número 2, permitiendo el flujo de corriente hacia la bobina del segundo contactor. Una vez que esto suceda, los contactos asociados al segundo contactor van a conmutar. Este contacto se va a cerrar
este contacto se va a abrir y estos 3 contactos se van a cerrar. Entonces, la corriente ya no va a pasar a través de este contacto, pero sí va a pasar a través de los contactos que se cerraron. Entonces, este contacto se va a quedar enclavado hasta que se presione el botón de paro. Entonces, nuevamente, no va a importar si el botón de marcha está o no presionado porque ya va a estar enclavado. Entonces, la corriente va a fluir también a través de los contactos principales del segundo contactor, permitiendo así que el motor gire hacia el sentido contrario. Y podemos observar que las fases ya no están dirigiéndose de la misma manera que lo hacían antes. Aquí la primer fase iba directamente al primer borne de conexión del motor. Sin embargo, con esta configuración ya no va al primer borne, sino que va al tercer borne. Y basta con que dos fases estén colocados de manera diferente para que el motor gire en el sentido opuesto. Entonces, una vez que ya pues querramos apagar el circuito o apagar el motor prácticamente, lo que hay que hacer es presionar el botón de paro, ya que al ser normalmente cerrado y lo presionemos, pues se va a abrir, evitando que fluya la corriente a través de nuestro circuito de control, desenergizando el contactor y por lo tanto regresando sus contactos a su estado original, es decir, a su estado abierto, impidiendo así que fluya la corriente hacia el motor y pues por ende lo apague. Así es entonces como funciona nuestro circuito de control, tanto de control como de potencia. Podemos verlo ahora en una simulación en Cadecimu. Aquí está la simulación, vamos a accionar los interruptores para que estos estén operando, los interruptores automáticos. Aquí agregamos unas lámparas piloto para que se identifique, pero pues solamente se ponen en paralelo a las bobinas de los contactores. Ahí presionamos el botón de marcha número 1 que está identificado como S3, lo apagamos y ahora presionamos el botón de marcha 2 identificado aquí como S2. Como podemos ver, no podemos pasar de un giro a otro sin antes presionar el botón de paro. Ahí, antes de querer cambiar el giro, presionamos el botón de paro, luego accionamos con cualquier botón de marcha, pero no se pueden tener encendidos o accionados los dos contactores, tiene que ser uno o otro, no puede haber una combinación al mismo tiempo de ellos. Esto asegura, como ya lo mencioné, que nuestro motor esté protegido. Además de que también utilizamos dispositivos de protección, es importante no hacer un cambio de giro brusco en el motor porque esto puede dañarlo y aparte de no dañarlo, pues no puede acortarle su vida útil. Entonces así es como funciona nuestro circuito de control y de potencia. En el próximo video veremos la implementación de este circuito inversor de giro. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.